Hola y bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar. En este programa número 7 tenemos con nosotros a la médico especialista en psiquiatría Marta Fernández. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas. Pues nada, muy bien, muchas gracias por la invitación. Nada, yo encantado de que estés aquí conmigo. Con Marta en este programa vamos a hablar un poco sobre las rabietas y cómo tratarlas y demás, nos va a dar algunas claves. Pero también antes recordaros que en el programa siguiente, en el que sacaremos, recuerdo que los programas son los días 1 y día 15, este saldrá el día 15, lo estaréis escuchando hoy día 15, y en el del día 1 de julio, pues hablaré un poco sobre las recomendaciones para verano, para tareas que se puede hacer en verano con los hijos, tanto tareas como algunos juegos y demás. Antes de empezar, me gustaría daros a todos las gracias por los que estáis suscribiendo al canal y a los podcasts, al canal de YouTube Estuviendo y a los podcasts, y por los correos que mandáis a la página, desde la página estuviendo.es. Sabéis que ahí también están los podcasts, los podéis escuchar desde ahí, o a través de Spotify, iVoox o iTunes. También, como novedad, desde hace varios programas, también lo estoy pasando por YouTube para el que quiera verlo y les sea más útil o más fácil, lo que sea. En el programa de hoy, pues, como ya he dicho, vamos a hablar de la rabieta, porque seguramente, pues, durante este tiempo de confinamiento, que hemos pasado bastantes horas padres e hijos juntos, pues han surgido momentos de tensión, algunos enfados, algunas rabietas, y claro, pues esto seguirá ocurriendo, no es porque hayamos estado de confinamiento, sino porque esto son cosas que suelen ocurrir. Así que, si te parece, Marta, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo explicaré tú qué son las rabietas? Bien, pues está bien comentar que es algo que pasa a menudo porque las rabietas realmente son un enfado, ¿vale? Y, y es importante aclarar que el enfado es una emoción más que hay que sentir y es una de las emociones básicas que tenemos todas las personas, niños y adultos. Entonces podemos estar felices, podemos estar tristes y podemos estar enfadados. Pues bien, ahí está el enfado, lo que ocurre es que los sentimientos negativos, las emociones negativas, siempre tendemos a no querer tenerlas, ¿no? Son las más incómodas, son las que más nos molestan y siempre tendemos a invalidarlas, ¿vale? No hay problema con sentir enfado, el problema está en qué hacemos con ese enfado. Cuando somos adultos ya sabemos cómo gestionar esa emoción, ya sabemos lo que nos está pasando, lo identificamos y decidimos qué hacer con eso. Los niños todavía no saben qué es lo que les está pasando, ni qué es eso tan desagradable que sienten entre la tripa, el pecho, su cabeza, es un cúmulo de sensaciones. Por lo tanto, para empezar, lo que habría que identificar es que cuando hay una rabieta, el niño tiene un sentimiento de enfado, ¿vale? Y estaría bien explicárselo, identificarlo y decírselo, ¿vale? Decirle, pues lo que te está pasando ahora mismo es que estás muy enfadado y ponerle palabras. Si tú le pones palabras, ya por lo menos sabes lo que está ocurriendo, porque el no saber crea mucha incertidumbre y eso empeora toda la situación. Así que el niño es muy pequeñito, estaría bien comentarle, parece que estás enfadado, o qué te ocurre que estás tan enfadado, ¿no? Y poner la palabra. Ya cuando son mayores ya pues sabrán identificarlo y ya podemos pasar a los siguientes pasos. Bueno, y entonces el siguiente paso supongo que sería el explicarnos qué podemos hacer para ayudarles, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles? Exacto. El simple hecho de decírselo no va a eliminar que el niño ya deje de enfadarse. Evidentemente va a continuar con su enfado, con su rabieta. Claro. Pero ahí ya podemos empezar los adultos con otras estrategias. Por ejemplo, le podemos dar la opción a que nos explique qué es lo que le enfada tanto, ¿vale? En este caso yo suelo recomendar que si el niño es pequeñito, nos acerquemos a él, nos pongamos a su altura, que suele ser muy importante porque los adultos somos más grandes, claro, y siempre desde arriba pues crea como una situación de desigualdad. Nos ponemos a su altura, bajamos, los miramos cara a cara y le preguntamos, ¿qué es lo que te está enfadando? ¿O qué te enfada tanto? ¿Vale? El hecho de poder explicarlo o el poder decir qué es lo que nos está enfadando, pues puede relajar
parte de la situación y puedes darle una explicación. A veces no sabrán qué es lo que le has enfadado, pero muchas veces sí nos lo pueden explicar. Bueno, en ese caso, en el caso de que el niño no sepa lo que le está enfadando, pues seguirá llorando, pataleando, etc. Si son muy pequeñitos, ¿vale? Tenemos que ayudarle a calmarse. Yo siempre digo que los niños hay que enseñarles a aprender a andar, a aprender a comer solo, le enseñamos a atarse los cordones, ¿no? Cuando son pequeños. También hay que enseñarles cómo gestionar las emociones. Y en eso somos responsables los adultos. En eso tenemos que indicarles cómo se hace. Pues bien, si sigue la pataleta, etcétera, podemos probar a tener contacto físico, acariciarlo, tocarlo, acercarse. Y bueno, que podemos hablarlo y que no va a pasar nada. Si esto no conseguimos hacerlo y los adultos perdemos los papeles, porque muchas veces también es difícil mantener la calma cuando un niño está gritando y pataleando, Sí. nos ponemos nerviosos, nos invaden ese sentimiento también y nos contagiamos. Entonces nosotros también empezamos a gritar. Eso normalmente no ayuda. No ayuda. Entiendo que el día a día es muy difícil, que tenemos aparte de los niños, tenemos preocupaciones, trabajo, dinero, familia, etcétera, pero hay que intentar parar, abstraerse y entender que nuestro hijo está enfadado y que si nosotros le hablamos con un tono calmado y le hablamos en un tono bajo, eso le estamos enseñando qué es lo que hay que hacer en ese momento. Si empezamos a gritar, pues promovemos a que él empiece a gritar más. ¿Vale? Claro, sería como... Pequeñito. Sí, sí, sería como dar ejemplo, ¿no? Del comportamiento que hay que tener ante una rabieta, ¿no? Exacto. Siempre se dice, no hagas lo que digas, sino lo que yo hago, ¿no? Siempre hay que demostrarlo con el ejemplo. ¿Vale? ¿Y en niños un poco más mayores? En niños un poco más mayores, pues claro, no vas a hacer lo mismo que con un niño de 5 o 6 añitos, ¿no? Entonces, ya pueden entender que el enfado puede tener una finalidad. Entonces, si me enfado, a lo mejor consigo que me deje más tiempo jugando a la Play, ¿no? O si grito, a lo mejor consigo que se den por vencido y no me como el plato de comida. Claro. Eso ya es más elaborado y ellos ya lo entienden. Entonces, las recomendaciones serían un tiempo fuera, quiere decir, vamos a parar la comunicación en el momento en el que haya gritos. Se supone que esos niños ya tienen más capacidad de autorregularse, entonces le podemos decir, cuando te calmes, hablamos, porque presuponemos que ellos ya han aprendido a calmarse, ¿vale? Y cuando ya estén más tranquilos, pues habrá que hablar con ellos, habrá que escucharlos, e incluso a determinadas edades se podrá negociar algo siempre y cuando la norma la ponga el adulto, ¿vale? Pero en niños más mayores ya se puede negociar. Pero no lo recomendamos en plena crisis de rabieta o de llanto, porque ahí lo único que hacemos es entrar en un bucle de frases complejas, de explicaciones, de repeticiones, de ya te he dicho. No, se corta la comunicación y ya hablamos cuando estemos tranquilos. Y si esa pataleta va con un poco de golpes y demás, por ejemplo, a mobiliario en casa o cualquier cosa, ¿eso qué podríamos hacer ahí? A ver, siempre recomendamos que las normas en casa son las normas en casa y no hay que ser ni excesivamente autoritario, pero sí hay que tener unas normas mínimas. Y consideramos que la violencia no está permitida en ningún hogar. Entonces, eso para empezar debe tener unas consecuencias. Eso no debe quedar en vano, ¿vale? Esas consecuencias llegarán y se le explicarán. Pues a lo mejor alguna restricción de privilegios. Bueno, ya luego hablaremos del tema de los privilegios, de dar, de quitar, de la movilidad. Vale. Pero cuando estás en plena crisis, pues, a ver, por desgracia no hay un manual para niños, ya quisiéramos, ¿no? Cada niño es un mundo y también cada padre, cada situación requiere de una estrategia. Pero a veces puede servir pues el hecho de
de no prestar más atención a esa situación. Normalmente cuando salimos de escena tienden a descargar de esa manera, que es una manera que no es adaptativa, y una vez que descargan esa rabia se suele ir apagando, como si fuera un fuego que se ahoga. Es decir, que lo que te entran ganas, por ejemplo, que ir hacia él y agarrarlo, decirle no lo hago, pararle la pierna o la mano con lo que esté golpeando, realmente no es tan efectivo como salir de la escena. Claro, siempre y cuando asegurando que el niño no se vaya a hacer daño. Claro, claro, sí. Por ejemplo, Siempre en un entorno controlado me refiero. claro, si vemos que el niño está perdiendo el control de una forma en la que ya se va a dañar, ya sí hay que tomar medidas de que la contención hay que hacerla nosotros mismos, abrazándolo o sujetándolo. Muy Pero bien. si no, porque percibimos que el niño en cierta manera controla el no hacerse demasiado daño, en ese momento no hay comunicación. Salimos de escena y sí una frase corta y afirmativa de decirle cuando esté más calmado podremos hablar. Muy bien. Fantástico. Y bueno, y no hay por qué llegar a esto, ¿no? ¿Habrá alguna manera de prevenir o de hacerlas que sean más pequeñas, ¿no? Estas pataletas. Sí, claro, siempre es mejor prevenir que curar. Claro, Entonces, cuando ya conocemos al niño y ya sabemos qué cosas son las que le frustran, qué cosas son las que no le frustran, pues nos va a servir para identificar aquellas situaciones que potencialmente preveemos que le van a desencadenar un enfado. Es decir, pues podemos saber que le puede enfadar que no le compremos algo, o si vamos a un centro comercial que no estemos en la tienda que él quiere, etc. Entonces, si ya sabemos un poco cómo es lo que se puede desencadenar, estaría bien que informásemos antes y le dijésemos antes lo que esperamos de él o lo que puede pasar. Es decir, los adultos cuando vamos a cualquier lugar público hay unas normas, ¿no? Y normalmente nos informan antes de. Si no nos claro. informan antes de, podemos entrar en un museo, hacer una foto y que alguien se nos acerque y nos diga, no están permitidas las fotos. No lo sabíamos. Los niños igual. Antes de que se produzca esa acción, le podemos decir qué es lo que esperamos cuando vayamos, por ejemplo, a una tienda, ¿vale? Entonces, siempre comentamos que el hecho de decir portarse bien, portarse mal, son conceptos muy amplios. Y además los niños aprenden, pero realmente después no saben explicar muy bien portarse bien, portarse mal, porque es tan amplio. Claro. Así que estaría bien especificar, ir a lo concreto y decirles, pues por ejemplo, vamos a ir a ver a un amigo de papá o de mamá y vamos a hablar un ratito con él. Yo voy a hablar un ratito con él, ¿no? Si en ese tiempo no lloras o no te enfadas, después podemos pasar un tiempo juntos jugando a la pelota o después nos vamos al parque y jugamos juntos. Hay que entender también a la situación de los niños, ¿vale? Claro. Imagínate que estamos en una reunión, tú, una tercera persona y yo, y vosotros dos os ponéis a hablar de algo que yo ni entiendo, ni puedo participar, ni nada. Bueno, yo como adulta evidentemente pues espero, pero ya empiezo a sentirme que no estoy en esa reunión y a lo mejor empiezo a distraerme o no estoy cómoda porque no estoy integrada. Pensar que una conversación entre dos adultos, pues el niño no está integrado. Claro, ocurre lo mismo. Sí, se siente fuera. ¿Qué va a hacer? Intentar integrarse. ¿Cómo lo va a hacer? Pues o tirando de la ropa, o venga, vámonos, venga, mami, o de alguna manera llamando la atención, aunque no me suele gustar utilizar ese término, pero llamando la atención. Claro. Y si ocurre ese encuentro, por ejemplo, que has puesto de ejemplo, si ese encuentro ocurre sin planearlo, es decir, te encuentras con alguien que conoces directamente por la calle sin tú preverlo. Claro, puede haber una situación imprevista, todo no lo controlamos, evidentemente. Entonces, pues en el momento en el que nos paremos,
pues se le puede explicar y decirle, voy a hablar un momento con este que es mi amigo. Claro. Incluso presentárselo. Mira, Juan, este es mi amigo. Uh Voy a -huh. hablar un momento con él. Cuando termine de hablar, nos iremos al parque, que es a donde íbamos, y juego contigo a la pelota. Y empezar a hablar con él. Esto no Claro. quita que vuelva a insistir e incluso vuelva a quejarse o a llorar o a llamar un poco nuestro reclamo. En ese momento se le repetirá, ahora estoy hablando, ahora no te puedo atender, pero en cuanto termine voy a estar contigo. Él siempre tiene que necesitar, a los niños les encanta pasar tiempo con sus padres sobre todo, ¿no? Y les encanta Claro. jugar con sus padres. Si ellos saben que después le vas a dedicar tiempo, es mucho más probable que tengan motivación para contenerse, para no enrabietarse y pensar que en un momento va a estar jugando con su padre o con su madre. Muy bien. Vamos, me está resultando súper interesante todo lo que estás explicando. Entonces, como conclusión, podríamos decir que mejor prevenir. Sí, sí podemos hacerlo, porque como tú bien has dicho, hay situaciones en las que no podemos hacerlo. Entonces, bueno, siempre que se pueda, bien. También está bien saber tanto las consecuencias positivas que va a tener el hecho de que se pueda controlar y que pueda estar sin interrumpirse en la conversación, como las consecuencias negativas también, ¿vale? Bueno, si ya te digo, hay ciertas normas que no se pueden permitir bajo ningún concepto. Entonces, si grita, insulta o pega, eso es conveniente que el niño sepa qué consecuencias va a tener de antemano, ¿vale? Uh -huh. Si me pegas, bueno, que ya me estoy yendo a un extremo, pero que lo vemos muchas veces, empiezan por una patadita así inocente, Sí. pero no se debe permitir. O insultos también. Aunque Claro, sea tonta, aunque sea solo tonta, porque son muy pequeños y no saben otro, pero también se suele escuchar, vamos, que se ve y se escucha por la calle, vamos. sí, sí, empiezan por feo, tonto, Mm. y eso no hay que dejarlo pasar, ¿vale? Porque hay unos mínimos que no deben permitirse. Bueno, pues eso tendrá una consecuencia, y las consecuencias tienen que adaptarse, tanto las consecuencias positivas como las negativas tienen que adaptarse a cada niño. Tú no puedes premiar a un niño con jugar a la pelota, como he dicho antes, si no le gusta jugar a la pelota, por ejemplo. O te has ganado una hora de bicicleta si no le gusta montar en bicicleta. Tienes que encontrar lo que le gusta y también lo que va a sufrir si tiene alguna pérdida. Pues esta semana no te compro los cromos, no, puedo elegir. Sí, ¿Vale? sí. Mm. En las situaciones más extremas, bueno, es un tema controvertido, pero a veces se ha usado el castigo físico, ¿no? Que tiene un nombre muy feo, porque suena muy mal, pero bueno, pues sería el cate de toda la vida, ¿no? Cate en el Sí. culo así. Eso también hay que evitarlo en la medida de lo posible. Es decir, no nos vamos a poner extremistas, ¿vale? Todos hemos dicho que un cate no va a traumatizar a nadie, pero si lo usamos habitualmente, estamos dando el ejemplo de que la agresión física es un medio de comunicación entre el adulto y el niño. Sí. Y él posiblemente más adelante también lo use, aunque no nos guste. Así Mm. que hay que utilizarlo en medidas extremas y desde la consulta nosotros solo decimos que cuando el niño se vaya a poner en peligro, en un peligro vital, entonces cuando se puede utilizar. Sí. Porque está en peligro su vida, ¿vale? Y de hecho es mucho más efectivo cuando se utiliza muy, muy, muy puntualmente, porque el niño no está acostumbrado y se Claro. queda Como una sorpresa, asombrado, sí, se asombra, sí, claro. de lo que ha pasado, porque eso no suele pasar todos los días. Y ahí sí que aprende que no debe volver a cruzar la carretera sin mirar, por ejemplo. Ese es justo ejemplo el que yo estaba pensando. Sí. Entonces, diríamos que es difícil ponerle solución a una rabieta. ¿Crees que para los padres es algo complicado o...? Claro, yo le estoy contando aquí y Claro, de la teoría a la práctica, claro,
Suena como, ¡guau, qué fácil!, ¿no? Ya tienes las normas, ya, o las pautas, ya tienes el libro mágico con el que vas a solucionar todas las rabietas y tu niño no va a tener rabietas nunca. No, a ver, como tú bien dices, esta es la teoría. De aquí a la práctica hay un sinfín de situaciones, de tipos de personas, de cada acontecimiento diferente, ¿vale? Y, como he dicho antes, vivimos en un aborigen de estrés. Incluso aún confinados, también el teletrabajo, el estar, bueno, pues más tiempo recluidos en casa sin poder salir, sin poder hacer actividad física. Nuestro propio estado emocional va a influir en el niño. Si nosotros estamos nerviosos, el niño se va a poner nervioso. ¿Cuántos niños llegan con sospecha de trastorno por déficit de atención e hiperactividad que realmente lo que están es muy nerviosos? Y después tú ves que a su alrededor también hay mucho nervio y todo está acelerado y no son capaces de calmarse. Entonces, nosotros somos ejemplos y tenemos que transmitirlo. No contagiarnos, aunque resulte difícil por todas estas circunstancias que tenemos los adultos, y no enfadarnos porque él esté enfadado, ¿vale? Que ya con un enfado tenemos suficiente. Vamos a intentar identificarlo, pensar, mantener nosotros la calma y enseñarles a ellos cómo pueden calmarse. Claro, por ejemplo, en ese tiempo de confinamiento, que muchos niños han tenido que hacer también las tareas en casa, bueno, muchos, todos en realidad, porque no podían asistir a clases y demás. Imagínate una situación, ¿no? Por ponerte, a ver cómo lo tratarías tú. Imagínate una familia que teletrabaja y tampoco le pueden dedicar mucho tiempo al niño, todo el que pueden, pero tampoco mucho, y el niño se niega a hacer las tareas que se le está mandando desde el centro. ¿Qué podríamos hacer ahí? Hay varias estrategias que se pueden intentar en la medida de lo posible, claro está. Lo primero es que muchas veces intentamos que los niños hagan cosas por sí solos y no tienen esa capacidad o esa responsabilidad de decir, tengo que sentarme a hacer la tarea. Entonces, vamos a tener que decírselo, sí. Y nos vamos a cansar de decírselo, sí. Pero es nuestra responsabilidad porque, bueno, hay algunos niños que sí, que les gusta o les motiva y sale, pero la mayoría no. Entonces, No, la mayoría, claro. Claro. Después hay un tema muy interesante que me comentaban hace poco, que es que el cambiar el contexto de dónde se hace la tarea, cuando están haciéndolo en clase, también están viendo que el resto de compañeros lo están haciendo. Claro. A lo mejor ven que uno termina antes y ya la propia competitividad es, bueno, yo no voy a ser el último, voy a terminarlo. El tener que salir a la pizarra, un poco, sí, el tema de la competitividad a veces es positiva también. Sí. Y les motiva. Estando en casa, si están ellos solos, o imagínate que hay un hermano pequeñito que está jugando porque no tiene tantas tareas y él está haciendo la tarea, él lo que va a pensar es, yo quiero jugar. Claro. Entonces, en la medida de lo posible estaría bien estar con ellos y ponerse con ellos y motivarlos de alguna manera a estoy contigo y estamos los dos aquí, o yo estoy trabajando o yo estoy también haciendo mi tarea y tú haciendo tu tarea. A ver si se puede, todo el mundo con sus obligaciones, sería estupendo, no siempre se puede. Y si aún así tampoco, poniéndote con el niño tampoco. Claro. Te dice, imagínate que te dice que no quiere, que eso le parece una tontería, porque claro, no ves resultados, porque en el colegio tú ves los resultados, el profesor te corrige los ejercicios, te dice que muy bien, pero quizás ellos no tienen esa recompensa positiva en casa. Aunque tu padre o tu madre te puede decir que muy bien, pero no es lo mismo, claro. Con los niños pequeñitos a veces se puede un poco jugar también a ser maestro, ¿no? En el sentido de, venga, pues te voy a poner 3 cuentas y cuando termine las corrijo y ponemos nota. Y si sacas buena nota, pues podemos jugar un rato a la Play, por ejemplo. Son los más pequeños. En los más mayores se suele negociar y se suele tener recompensa. Y yo siempre digo que el ser humano siempre actúa porque obtiene algo a cambio. Siempre. O un reconocimiento social, o un reconocimiento Muy de acuerdo con esa frase, sí. Siempre. Los niños también. Entonces,
ellos no pueden ver a largo plazo que eso es beneficioso para ellos porque va a ser su futuro, su formación, no, ese concepto de tiempo no lo tienen, así que podemos intentar darle algo más inmediato y que haya algo de recompensa cuando ellos logran su objetivo. Siempre digo que uno no va a trabajar si al final del mes no le llega No el cobra, sueldo, claro, claro. por muy raro que suene, pero es así. Sí, Entonces, sí. los niños, pues si saben que al final van a tener algo que les gusta, pueden estar más motivados y podemos ayudarlos a que estén sí, con más interés en hacer la tarea. Muy bien. Pues para terminar, ¿querrías decir algo más o aportar Bueno, algo más? sí, que bueno, que está en gran parte en nuestra mano el hecho de poder ayudar a los niños, de enseñarlos a que puedan controlar sus emociones, que al fin y al cabo las van a sentir toda la vida. Y hoy en día nos encontramos mucho en la consulta adultos que no han tenido la oportunidad de aprender a regular esas emociones y que cuando son adultos les crea bastante problemas. No tolerar las frustraciones, si siempre le quitamos todos los problemas y que mi niño no sufra, que no se enfade, que no llore, que no se ponga triste, realmente no los estamos ayudando. Les estamos ayudando cuando se entristecen y le ayudamos a comprender por qué están tristes y qué hacer con esa tristeza, o se enfadan y le ayudamos a saber qué hacer con eso. Sí, A lo totalmente de acuerdo. largo, Sí, sí. sí, Y entonces la actitud que toma un adulto frente al niño va a ser crucial. A veces es complicado, evidentemente, pero bueno, tenemos buenas herramientas y se puede hacer. E intentar también ponernos, siempre decimos la gafa de color de rosa, para ver la cantidad de cosas buenas que también hacen los niños, porque siempre lo que hacen mal hace mucho ruido. claro. Que se ha portado mal, es que le ha pegado a la hermana, es que no se ha querido comer los garbanzos, pero a lo largo del día hacen muchísimas cosas bien y no le prestamos tanta atención porque como lo ha hecho bien, pues perfecto. Ya Claro. damos por hecho que la siguiente vez lo tienen que hacer bien también. Entonces, desde un taller que hacíamos de escuela de padres, era muy interesante cuando les comentábamos que al final del día le dijeran a sus niños, cuando vayan a arroparlo y a dormirlo, que le dijeran a sus niños una cosa que hubiesen hecho bien que nos habría encantado. Pues me ha encantado que le haya prestado tu juguete a tu hermana. Y el niño va a quedar pensando, ostras, mi padre se fija en eso que hago y es más Sí. probable que repita esa conducta. ¿Vale? Pues Entonces, bueno, tenemos que fijarnos también en todo lo bueno que hacen los niños. sí, sí. Estoy muy de acuerdo. Yo en uno de los podcasts también estuve hablando, no era ninguna entrevista, estuve hablando yo solo un poco de los juegos de mesa y de la frustración y demás. Y es que yo creo que los niños de hoy en día, lo que dicen, no están acostumbrados a perder o a que algo les salga mal. Y eso pues conlleva esas rabietas y demás, y tienen que aprender poco a poco a controlarse, que yo creo que es la clave. Pues, Exactamente. pues nada, Marta, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo. A ti ha Y sido un placer. y por enseñarnos tanto. La verdad que yo creo que ha quedado un programa muy interesante y la familia seguro que lo agradecen. Así que nada, a todos los que nos estáis escuchando, de verdad muchas gracias por estar ahí, que esto se hace para vosotros y si os ha gustado, pues difundirlo sería el mejor favor que me podéis hacer. Así que desde aquí daros a todos las gracias por dedicarnos un poquito de vuestro tiempo y a Marta, por supuesto, por estar hoy aquí. Así que nada más, sin más, desearos ser felices. Hasta el siguiente programa. Adiós.